Katia de Artigues, que le repito, es columnista y analista y una larga trayectoria. Ya la tenemos en la línea y le doy la más cordial bienvenida a la bien apreciada Katia de Artigues, que también les quiero decir que conoce muy bien Oaxaca, ha estado aquí visitando en diversas ocasiones. Bienvenida, Katia. No solamente conozco, sino quiero mucho Oaxaca, Aide. Me da mucho gusto. Además, mi abuelo nació en Tuxtepeca, así que soy medio oaxaqueña también. Claro que sí, tienes raíces tuxtepecanas de una tierra bien bonita, donde seguramente también nos escuchan ahorita. Katia, a mí me llamó mucho la atención un tuit que vi que subiste, y a raíz, te debo confesar, de ese análisis que de manera muy breve hiciste en un tuit sobre la población, sobre el resultado del censo y sobre esta cifra histórica de el porcentaje de mexicanos y mexicanas que reportan tener una limitación, que es el 11.1% de la población. Comentaba antes de que entraras al aire con nosotros, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que en México es muy importante visibilizar que el 11% de nuestra población tiene estas condiciones, y que además, bueno, aquí en el estado de Oaxaca me metí a echar una vista y son más de 800,000 personas, entre hombres y mujeres, que reportan también tener alguna limitación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Katia? Tú que has estado a través de esta plataforma, Yo También, que me parece, y de verdad visítenla, es yotambién.mx. Es una plataforma donde podemos encontrar muchos datos de gran valor que nos hablan precisamente sobre estos temas que a veces no vemos hasta que nos pasa o tenemos a alguien cercano, sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. Katia. Así es, muchas gracias. Sí, ahí los esperamos, porque además todos conocemos a alguien con discapacidad, y si no lo vamos a conocer por edad, Aide. Es decir, como cada vez vivimos más años, tendremos una discapacidad en los últimos años de nuestra vida si llegamos a muy viejos. Y entonces trabajar por la inclusión es algo que nos compete a todos. Pero vamos al censo 2020. Fíjate que en este censo se hizo la pregunta de manera diferente. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tienes discapacidad?, o se habla de la discapacidad, todavía hay una carga negativa muy importante. Entonces, ¿cómo se hizo la pregunta? Y esto es, de nuevo, importante subrayarlo, perdón por reiterar importante. Pues se preguntaron sobre limitaciones para hacer cosas de la vida diaria, como caminar, subir y bajar escaleras, ver aún usando lentes, escuchar aún usando aparato auditivo, para concentrarse o recordar, en fin. Y entonces había tú podías decir que no tenía limitación, que tenía cierta limitación, que tenía mucha limitación, o que de plano no podía, ¿no? Y entonces, en base a eso, se puede determinar el porcentaje de personas con discapacidad de manera diferente, sin decir discapacidad. Esto es algo que se usa como una buena práctica implementada por la OMS a través de un índice que se llama la CIF, ¿no? Y que es la mejor forma de preguntar sobre discapacidad. Veníamos de una cifra de 8 millones de personas que aceptaban tener algún tipo de discapacidad, a esta cifra de casi 20.838.108 personas, que es el 16.5% de la población que aceptan que tienen algún tipo de esta limitación. ¿Esto quiere decir que tiene alguna discapacidad? Quizás sí, quizás no, pero el hecho de que tú ya tengas una cierta limitación en tu vida cotidiana de distinto grado para hacer cosas de la vida cotidiana, pues sí implicaría eso, y es la cifra más alta que se tiene. Lo cual nos hace, pues yo creo que repensar muchísimas cosas, ¿no? Primero, darnos cuenta de que la discapacidad no es algo lejano y que le toca solamente unos cuantos, ¿no? Sino que es algo que está muy, muy cerca de nosotros. Y segundo, que no se están haciendo políticas públicas para la inclusión de estas personas, más allá de garantizarle a solamente 1 de cada 20 millones de estas personas con discapacidades o limitaciones, su acceso a la salud alimentaria, ¿no? A través de las becas para el bienestar. Sí. Pero fuera de eso llevamos pues todo este sexenio, por ejemplo, sin un titular en el CONADIS, el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Desde junio no tenemos un titular en CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y entonces, bueno, es eso. Ahora, me gustaría
quizá esto es muy importante. ¿Por qué hablamos de limitaciones? ¿Y por qué es sinónimo limitación de discapacidad? No, no lo es. Lo que decimos ahora con una convención que además, fíjate qué importante, México propuso al mundo en la ONU, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, y se aprobó, que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Decimos que la discapacidad se da cuando tú chocas dos piedras y sacas una chispa, sí, entre la interacción de una persona con una limitación con las barreras que pone en la sociedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar las barreras, ¿no? Y entonces esta es una forma radicalmente distinta de ver a la discapacidad como algo que es solamente una cosa médica. Las barreras pueden ser incluso actitudinales o de pensamiento, no, de pensar que ciertos niños, niñas y adolescentes no pueden estudiar cuando sí pueden, pero se necesita hacer muchas cosas para que puedan. Pensar cómo sí se puede incorporar a este muy importante segmento de la población. Fíjate que estaba revisando también este sitio de Yo También, y no cabe duda que a veces podemos hablar o abordar la temática, pero Katia, yo te voy a decir que lo hacemos mucho de manera ahí por encimita, ¿no? O sea, desde esta barrera que tú dices que tenemos todos y todas, ¿eh? Yo insisto en eso, y que por eso es muy importante visibilizar y que nos demos cuenta de la importancia que tiene, que nos sensibilicemos, que nos pongamos, que seamos empáticos, al menos como sociedad. Yo estoy de acuerdo que debe haber políticas públicas muy bien direccionadas, y no solamente a nivel federal, sino a nivel local, a nivel estatal y a nivel municipal, sobre todo aquí en los espacios, porque son las primeras líneas de contacto social, los que están más en territorio y pueden ver estas partes a detalle, ¿no? Estamos hablando desde la persona que puede ir en una silla de ruedas en la calle y a la hora de querer subir una rampa en la banqueta, pues ya no puede porque ya se estacionó ahí un coche, y ahí ahí fue un ciudadano que está violando la ley, que además está siendo indolente, o que cree que nadie va a pasar por ahí, ¿no? Estas como cosas que asumimos. O estamos hablando también de decías tú, ¿no? Entre más va avanzando la edad, los adultos mayores pues tienen más dificultades para poderse mover y necesitan una serie de auxilios. Pero hay también algo, bueno, aquí hay la fortuna de que si hay alguien que les cuide. Hay un aspecto también que ustedes estaban abordando en cuanto a este rediseño que se tendría que esperar, y que yo también, la verdad, esperaría que todo tipo de políticas públicas se rediseñen a partir de esos nuevos insumos que da el censo 2020, y también el censo 2020, y también, bueno, pues poder sensibilizar más a la gente. Hay algo ahí que me llamó la atención y que incluso hasta me oprimió un poco el pecho, Katia, cuando vi, porque se vuelven parte del paisaje urbano todas estas personas que tienen alguna discapacidad y que tienen trabajo en la calle. Me refiero a los que están pidiendo dinero en la calle, o a los que están vendiendo algún objeto en un semáforo, algún artículo, ¿verdad? Y que ustedes aquí mencionan. ¿Qué ha pasado con esos vendedores ambulantes con discapacidad con la pandemia? Y que, bueno, en los espacios públicos procuraban antes tener un ingreso y ahora no. Así es, sí, lo que ha hecho la pandemia es incrementar las desigualdades, y de por sí. La discapacidad está muy relacionada con la pobreza, y la pobreza con la discapacidad es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Si tú y yo adquiriéramos una discapacidad hoy, es probable que pues trabajemos menos y se reduzcan nuestros gastos, o si tú o alguien que nos escucha tiene un hijo con discapacidad, pues verá que el kilo de hijo con discapacidad es más caro que el kilo de hijo sin discapacidad, ¿no? Y que hay pocos apoyos, y que muchas de las familias tenemos que meterle duro, y que hay un tema también de género, ¿no? En el que muchas mujeres dejan de trabajar por cuidar a los hijos, y entonces los ingresos de una familia se disminuyen, ¿no? Y sí, no lo estamos viendo, y tampoco estamos viendo otra parte de la discapacidad que es súper importante y que está creciendo exponencialmente por la pandemia, que es el tema de salud mental. Desde la convención también se considera que las personas que tienen, por ejemplo, una depresión grave, ¿no?, que tienen, bueno, pues distintas condiciones como esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, pero depresión, la mayor cantidad de personas con discapacidad hoy en el mundo
a partir de 2020 y llevaba diciéndonos la Organización Mundial de la Salud desde hace por lo menos una década, son las personas que tienen una gran depresión. Entonces, pues lo rodea. Eso se le llama discapacidad psicosocial, que no está bien medida en este censo. En este censo, o sea, se midió caminar, ver, oír, había una pregunta abierta que incluía, fíjate, síndrome de Down, que es una discapacidad intelectual. No lo sabré yo que tengo un hijo, ¿no? Con síndrome de Down. Sí. Esquizofrenia o autismo, que autismo, pues hay personas que dicen, esta es una discapacidad, otros dicen, no, es una neurodiversidad. Bueno, como sea, ¿no? O sea, son tres cosas distintas que se me dieron en una misma pregunta. Entonces, y es un tema que además tiene mucho más tabú quizá que las discapacidades que se ven, porque hay muchas discapacidades que no se ven. Sí, así es, o sea, que no las, o sea, que caras vemos y discapacidades no sabemos, ¿no? Estamos porque como tú inmediatamente piensas en una persona usuaria de silla de ruedas o de bastón, una persona ciega, ¿no? Claro. Pero una persona con autismo no tiene un rasgo diferente, ¿no? Una persona que tiene una depresión grave, digo, el otro día veía yo una imagen de, no me acuerdo qué medio, que decía, así se ve la depresión, y ponían fotos de Robin Williams riéndose, de Marilyn Monroe riéndose, ¿me explico? Sí, o sea, fuertísimo, ¿no? Entonces, efectivamente, por pandemia, por los lutos múltiples que estamos viviendo de personas amadas que perdimos, por pérdidas de trabajo, por pérdida de libertad, pues sabemos que esta va a ser otra pandemia, la de salud mental, que ya la está haciendo y la va a hacer más. Y que hay que tomarlo en serio, porque la salud mental siempre y la salud emocional siempre son como los aspectos más abandonados, hasta que ya nos duelen mucho o nos claman mucho, también les hacemos caso, Katia. En estos 10 años, yo te quiero preguntar y me encantaría que nos compartas, que tienen con esta plataforma de Yo También. Hay un principio y hay obviamente una evolución, y ahorita el aprendizaje debe ser otro. Si tú dentro de este aprendizaje pudieras regalarnos algo que como ciudadanos, como ciudadanas tendríamos que considerar para poder tener un mundo más inclusivo, más empático, ¿qué nos dirías? Pues mira, primero yo les diría que vean a las personas con discapacidad. Y que si no las ven en cualquier lugar, lo mismo en el súper que en la escuela, que en su trabajo, se pregunten por qué no están ahí. Segundo, que cuando vean a una persona con discapacidad, no volteen la cara hacia el otro lado, es decir, tampoco se les queden viendo así como bicho raro, ¿no? Pero es importante verlos, saludarlos. ¿Sabes qué? Yo creo que el mundo cambiaría mucho con esta simple y sencilla acción, que tú llegues y saludes a una persona con discapacidad. En el fondo yo creo que todos le tenemos un poco de miedo a la discapacidad, porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que está muy cercano a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, que cuando tú eduques a un niño, por ejemplo, ¿no? Que digas, y sí, yo, por ejemplo, nunca me sentiría mal si un niño bien intencionado llega y dice, hola, y saluda a mi hijo, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿y tu hijo qué tiene? Ah, pues mira, pues tiene síndrome de Down, y es esto, y es lo otro, ¿no? Los niños no tienen problema para incluir a los otros niños. Somos los adultos los que les vendemos el cochambre, ¿no? Que construyan de manera inclusiva. Por ejemplo, si van a tener la fortuna de construir en algún momento lo mismo una casa de muñecas para sus hijas o hijos, que la hagan accesible para que sean conscientes de que hay personas que necesitan apoyos, ¿no? Que si son maestros o maestras, que los necesitamos muchísimo, que busquen capacitarse, que pidan capacitaciones para incluir a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas, porque eso va a cambiar el mundo. Si tenemos niños y niñas con y sin discapacidad juntos creciendo, pues ya no se te va a hacer raro encontrártelos en el trabajo, ¿me explico? Sí. Es un cambio cultural de largo plazo. Yo también llevo apenas 2 años. La que sí tiene ya 10 años es la organización, que es una asociación civil, es decir, sin fines de lucro, de la que nace Yo También, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que hacemos en Yo También es pues contar historias, hacer periodismo sobre discapacidad, porque además hay miles de historias. Hay historias apasionantes, divertidas, tenemos columnas de opinión, tenemos organizaciones de la sociedad civil que son serias y trabajan,
por ejemplo, hace poco entrevistamos a una chava que es sommelier, que es ciega, sí, ¿no? Entonces, conocer su historia, saber cómo llegó a eso, cómo fue que fue perdiendo la vista y lo enfrentó siendo además madre soltera. Historias para contar y hacer sentir a la gente que está cerca y que, ¿sabes qué? La discapacidad en sí misma no es una tragedia. Lo que sí es la tragedia y lo que hay que combatir es la discriminación y la exclusión. Esa frase a mí me la dejaste como huella. La verdad es de que creo que al menos a mí me lo regalas y espero que la gente que nos esté escuchando también. Y ¿sabes qué, Katia? Yo percibo una cosa, no sé si tú me vas a dar la razón en esto. Todos los temas que suenan políticamente correctos, no sé por qué, todo el mundo los agarra y todo el mundo quiere ser inclusivo y te ponen en sus videitos a una persona hablando lenguaje de señas y de pronto hablan de igualdad de género y todo lo que se oye políticamente correcto, ¿no? Está en los discursos y está como incluido ahí. Pero realmente, en términos muy concretos, ustedes que están más al día y que tienen más vigente el tema de lo que ya lo decías hace rato, ¿no? De políticas públicas, de estos aspectos de inclusión, más allá de como sociedad, en términos institucionales, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para hacer y cómo lo tenemos que exigir? Bueno, yo creo que hay que empezar por el derecho llave de todos los demás, que es la accesibilidad, y donde hay que hacer mucho énfasis que ¿sabes quiénes tienen más responsabilidad? Los ayuntamientos, sí, las presidencias municipales, porque ellas son las que tienen el control sobre el territorio, ¿no? Yo creo que eso tendríamos que tener muy claro, porque además las rampas, por ejemplo, hablando de accesibilidad física, no solamente sirven a las personas que son usuarias de silla de ruedas, sino si llevas tu bici, o si eres una mamá que está empujando una carreola, claro, ¿no? No le estorba a nadie y para algunos es básico. Y también en el mundo de las comunicaciones, Aide, ¿no? Hay formas de hacer páginas de internet inclusivas donde las personas ciegas, por ejemplo, pueden navegar gracias a un lector de pantalla, que cada vez hay más tutoriales y se está haciendo cada vez más accesible, ¿no? Pensar que existen, como tú dices, personas sordas que hablan y reivindican su derecho a hablar lengua de señas mexicana, ¿no? Y que también tenemos que incluirlos, porque todos tenemos derecho a la misma información. Fíjate, otra cosa que pasó en esta pandemia muy al inicio es que no se estaba dando información en formatos accesibles, como pasa en todas las emergencias, como pasó en los sismos, como pasó en la emergencia del H1N1 también, sí, ¿no? Nadie estaba informando a la comunidad sorda y ellos tuvieron que ampararse y así lograr que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno lo incluyera en sus conferencias, y también Hugo López-Gatell en los reportes de la tarde para todo el país, ¿no? Entonces, bueno, y yo les diría también que si son personas con discapacidades, porque hay muchos tipos de discapacidades, que hay que luchar y que exigir, y que yo sé que a veces es endemoniadamente difícil, que es un camino empedrado de su vida, y como dice Bárbara Anderson, mi socia, a veces es como escalar el Everest en chanclas, ¿no? Hijo. Pero que hay que conjugarlo en gerundio, llorando y caminando, ¿no? Llorando y caminando. Y que si no se quejan, luego no se quejen. También hay muchas cosas que uno quiere impulsar, por ejemplo, como organización, ¿no? Y dices, sí, uy, de esto debe haber muchísimas quejas, va a ser muy fácil porque vamos a sacar aquí todo el altero de documentos de personas que se han quejado porque no han podido ejercer su derecho a, no sé, algo, ¿no? Y de pronto dices, no hay quejas. No, sí, tenemos que elevar nuestro nivel de exigibilidad como ciudadanos. Sí, sobre todo, creo que, bueno, yo admiro mucho la labor que has hecho, has puesto sin duda como líder de opinión la mirada en el tema. Obviamente hay mucha gente que también ha trabajado en este tema, que lo ha abordado, que ha sin duda logrado también cosas de manera más concreta, pero es muy importante que líderes de opinión como tú lo abracen, lo adopten, lo aborden y lo tengan así. Y cuenta con nosotros como aliados, como aliadas aquí en Oaxaca, Katia, para poder dar difusión a todo lo que ustedes consideren a través también de yo. También voy a estar al pendiente de eso, porque fíjate que sí, yo me acabo de sentir muy mal por lo que escuché que dijiste, que se tuvo que exigir
que se les incluyera, y no me sentí mal por el hecho que se tuviera que exigir, sino porque, ¿sabes qué? No nos dimos cuenta los demás, porque los demás no nos dimos cuenta, es decir, la invisibilización no viene solamente de un nivel institucional, sino también nosotros, y creo que tenemos que cerrar esa pincita y apoyar y exigir, y si es cierto, elevar ese nivel de exigibilidad. Sí, hay que elevarlo y necesitamos a más periodistas, Aide. Es decir, yo te tomo la palabra y sí te pido, por favor, suscríbete, léenos y comenta lo que te parezca interesante. Y también incorpóralo como una perspectiva transversal a lo que escuches como noticias o comentes como noticias, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, de nuevo, deberían estar contempladas en absolutamente todo, sí, ¿no? Sí. Y especialmente creo que ojalá y a todos y todas los que nos escucharon ahorita abordando esta temática, pues se lleven algo de esto, y si no les espanta la cifra en el sentido de que cuánta gente estamos dejando fuera, ¿verdad? Fuera totalmente de todo, pues entonces nos tenemos que sensibilizar más como humanos. Gracias, Katia. Nosotros tenemos que ir a un corte. Estás súper invitada aquí. Yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación. Y por supuesto que sí, cuéntame como aliada para esto. Por supuesto que sí me interesa, y sobre todo ya a partir de ahorita siento un compromiso con esta exposición que me hiciste de manera muy clara tú, y que espero que haya detrás de estos micrófonos también lo hayan percibido así, Katia de Artigues. Muchas gracias, querida Aide. Y te mando un abrazo, te agradezco mucho que me hayas buscado y que te intereses en el tema. No, gracias a ti, gracias a ustedes y felicidades por este trabajo. Katia, muchas gracias. Gracias, hasta luego, Katia. Un abrazo a todos, buenas noches. Buenas noches.